Muy buenas tardes a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida al conversatorio del 12º meeting anual del Centro Interdisciplinario de Neurociencias de Valparaíso. Este año nos hemos reunido en torno a una pregunta que hoy atraviesa todas las dimensiones de lo que hacemos como científicos. ¿Dónde están los límites de la ciencia y hacia dónde debemos apuntar en el futuro? Si hablamos de límites, podemos pensar en muchas cosas. En recursos disponibles, en las posibilidades tecnológicas, en las instituciones, en las políticas públicas o en las dificultades que existen para transformar un descubrimiento en una solución concreta para Chile y para el mundo. Que de paso agradezco a Flavio la reflexión que hizo al final, porque va a ser parte fundamental de las cosas que vamos a conversar hoy día. Pero también podemos preguntarnos qué ocurre cuando es la propia ciencia la que llega a sus límites. Cuando aparecen nuevas tecnologías que avanzan más rápido que nuestra capacidad de comprender sus consecuencias, cuando nuestros mecanismos de validación fallan, o cuando la sociedad comienza a cuestionar aquello que se ha establecido mediante la evidencia y el consenso científico. Por eso, el lema de este año es el límite de la ciencia o la ciencia al límite, la investigación y el futuro que construimos. Esta última palabra, construimos, nos interesa especialmente porque el futuro de la ciencia no es algo que debemos dar por sentado. Depende de las decisiones que tomemos hoy como investigadores, instituciones, autoridades y sociedad. Dicho eso, les quiero dar la más cordial bienvenida y agradecerles a ustedes por estar acá. Doctor Agustín Martínez, que nos acompaña desde el Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso, a la eminencia doctora Cecilia Hidalgo y también a la eminencia Flavio Salazar. Ya, la dinámica va a ser la siguiente. Voy a hacerles preguntas dirigidas a cada uno de ustedes y luego les voy a hacer una pregunta en conjunto. Este va a tener 3 bloques, el conversatorio. Si es que desean replicar a alguno de ustedes, pueden hacerlo, pero brevemente. Ya, el bloque 1 es ¿dónde estamos y qué es lo que nos limita? La primera pregunta va para Cecilia. Por su destacada trayectoria científica y su participación activa en distintas instancias de la ciencia nacional, ha tenido una mirada privilegiada sobre cómo se desarrolla la investigación en Chile. Si tuviera que hacer hoy un diagnóstico, ¿en qué lugar estamos? ¿Qué hemos logrado construir? ¿Y cuáles considera que siguen siendo nuestras principales limitaciones? Esa es la primera pregunta para usted. No, muchas gracias por la invitación a participar en esta interesante conversación, porque no me gusta la palabra conversatorio, en esta interesante conversación. Y, a ver, un poquito de historia relativamente reciente. Después del año 73, hubo una inmigración masiva de científicos en Chile. La gente de ciencias sociales fue prácticamente el éxodo mayor. Y el país entró en una etapa oscura. Había muy pocos científicos y científicas, por supuesto. Muy limitado financiamiento. Y cuando Tulio, mi marido y yo decidimos volver a Chile a fin del año 83, recién había empezado el concurso Fondesit, el año 81-82 por ahí. Y fue un shock cultural muy grande. Nosotros veníamos de Boston, en Estados Unidos, y encontrarse con una cultura en que si uno decía yo quiero publicar esto que estoy haciendo en una revista como el Journal Biological Chemistry, decían, no, pero tú estás loca, si estamos en Chile. La ciencia que se hace aquí no es para ese tipo de revistas top. Entonces, había como un apagamiento cultural terrible. Bueno, de a poco las cosas fueron cambiando, volvió mucha gente a Chile y en todas las áreas había un desarrollo notable en áreas como la astronomía, la neurociencia, la ecología, la medicina, y hemos visto que
pese a la falta de visión, y eso yo lo hago extensivo prácticamente a todos los gobiernos que hemos tenido, de alguna manera en Chile estamos produciendo ciencia de alto impacto. Yo no sé si ustedes conocen esa cifra, pero si uno mira en un periodo de varios años, el impacto de las publicaciones generadas en Chile es muy cercano al impacto del promedio de los países de la OCDE. Entonces somos una comunidad muy pequeña y que estamos haciendo ciencia y generando conocimiento que realmente tiene impacto internacional. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué no hemos podido conseguir y convencer a la sociedad en general y a los sectores políticos de que la ciencia es absolutamente esencial, la generación de conocimiento en todas las áreas, para tener un país mejor, un país más igualitario, más desarrollado? Esa es la gran pregunta, porque como comunidad hacemos lo que podemos para tratar de influir, pero hasta ahora y ahora estamos peor que nunca, creo yo. No sé si con eso contesto la pregunta. De hecho, me dio justo el pase para la pregunta que quería hacer siguiente. Nosotros solemos celebrar esto de que hacemos mucho con poco, ¿cierto? ¿Hasta qué punto deberíamos seguir celebrando esto? Y si existe el riesgo de que la resiliencia de los científicos termine normalizando las deficiencias del sistema. Y si me permite salirme un poco del libreto, quería preguntarle también si es que usted cree que estamos cerca de esa época oscura de la ciencia que le tocó vivir. De esa época oscura de la ciencia que le tocó vivir en algún momento. Sí, yo acabo de salir hace poquitos días atrás en un artículo del Mercurio diciendo que esto de limitar la llegada de estudiantes o de científicos y personas extranjeras a hacer postdoc en Chile porque no tienen residencia permanente en el país es un oscurantismo, porque realmente es no entender si la ciencia siempre ha sido internacional y tener conexiones y redes con todo el mundo solo nos ayuda, no nos limita. Entonces decir que esta medida se toma por favorecer el empleo de los chilenos a mí no me parece. Estoy muy de acuerdo. Muchas gracias, Cecilia. Flavio, por su parte, usted conoce el problema de hacer ciencia básica, de las políticas públicas y desde su rol en el ministerio. ¿Cómo se ve esta situación de la ciencia en Chile desde estas diferentes áreas cuando uno pasa de pedir recursos para investigar a participar de las decisiones de cómo se distribuyen estos recursos? Bueno, yo concuerdo con la mirada histórica de Cecilia. O sea, claramente acá hay un proceso que se fue desarrollando y que a partir de los años 90, ¿no es cierto?, los 2000, permitió un crecimiento. O sea, si usted, por ejemplo, ni siquiera tantos años, pero hace 20 años atrás iban a una reunión de la Sociedad de Biología Celular, comparado con el nivel que hay hoy día, era distinto. O sea, ha habido un crecimiento importante, sobre todo en la masividad de jóvenes talentos. Pero el tema está en que el problema es la convicción que en los países tienen de dar un salto hacia el desarrollo. Y ese salto al desarrollo no se puede hacer con los medios con los que contamos hasta ahora. Y allí es donde, en ese salto, ¿no es cierto?, de haber generado una mayor inversión en ciencia y tecnología, aprovechando las capacidades que tenemos acumuladas, nosotros, la competitividad que decía Cecilia, de tener tan buenos científicos que con poco hacen mucho, haber puesto recursos para poder mejorar esas cosas, creo que ha sido una limitante. Pero yo creo que ahora es peor, porque en todo lo anterior había inconsecuencia. O sea, todos decían que queríamos eso queremos, pero no lo hacíamos, incluyéndome yo como ministro haciendo una autocrítica que no pude, ¿no es cierto? Pero hoy día no está esa convicción, po. Hoy día no se cree que eso es necesario. Y esa es la principal discusión que yo creo que los científicos debemos dar, porque es una falacia. O sea, el país nunca se va a desarrollar si no tiene capacidades científicas, tecnológicas soberanas y tiene sus pruebas, aunque sea pequeña. Nosotros tenemos equipos de básquetbol, ¿no es cierto? Y competimos, aunque no vamos a ser campeones del mundo en básquetbol, pero tenemos.
Tenemos que tener ciencia de calidad. Eso es un elemento que yo creo. Ahora, la participación es un elemento que yo creo que tiene que ver mucho con la forma como hemos construido el sistema. En general, nosotros hemos mantenido separados lo que son el diseño de las políticas en ciencia y tecnología y la decisión respecto a la aprobación o no de proyectos. Y eso lo hemos hecho siempre en una revisión por pares. Hemos tenido grupos de estudio, etc. También esa parte se ha ido debilitando. Ahí hay una autocrítica que debemos hacernos. La forma como se están desarrollando la revisión de los proyectos, etcétera, tiene un mayor grado de incertidumbre y de injusticia que la que tenían hace 20 años atrás. Y es un tema que lo deberíamos tener que discutir nosotros acá. No solamente echarle la culpa a quienes nos gobiernan. Muchas gracias. Agustín, desde su perspectiva, haciendo ciencia básica y también aplicada, formando estudiantes, ¿cuáles son los obstáculos que más terminan condicionando las preguntas que podemos hacernos como científicos? Y si cree que terminamos considerando las preguntas como las cosas que consideramos más importantes, o muchas veces terminamos investigando aquello que nuestro sistema nos permite investigar. Bueno, bueno, primero que todo, gracias por invitar, por estar aquí con Flavio y con Cecilia. Bueno, yo pienso que, más que nada de la experiencia que tengo, que en realidad no hay ningún problema con las preguntas. O sea, las preguntas, tú te puedes hacer todas las preguntas que tú quieres, ¿no es cierto? El asunto es cómo hacerlo, que uno... Y ahí es donde están los problemas de lo que hemos conversado, ¿no? Entonces, parte de los problemas que tenemos nosotros, cuando uno piensa un poco en cómo resolver una pregunta, también uno tiene que pensar en las propias limitaciones de uno, claro, las limitaciones del entorno y la cuestión económica, ¿ya? Y ahí todo eso es un balance, ¿ya? Pero yo quiero ver el punto desde una perspectiva un poco más optimista, en el sentido de que pienso que incluso en aquellos momentos más, yo viví la ciencia desde los años 90 en adelante, podríamos decir 86, entré a la universidad, entonces yo no viví la etapa que dicen la profesora Cecilia, y yo he visto un desarrollo positivo de la ciencia. Ya hemos tenido o sea, cuando yo estudié, por ejemplo, casi no habían becas, ahora hay muchas becas, la gente sale al extranjero, antes prácticamente no salían. O sea, hay un desarrollo, no es que haya sido todo tan negativo. Y bueno, yo pienso que también nosotros vivimos en un entorno y si uno piensa un poco en los problemas que tenemos como científicos, también uno tiene que pensar en cuáles son los problemas que tiene el país, ¿ya? Y resulta que uno tiene que salir un poco de esa burbuja del científico, porque en realidad nosotros somos privilegiados porque nos podemos hacer un montón de preguntas. A veces no tenemos dinero para poder hacer los experimentos, porque eso es necesario, o no tenemos las capacidades. Pero si uno tiene que salirse un poco de esa burbuja para entender un poco dónde está. Y ahí ver cómo convencer a aquellos que tienen que ayudarnos. Entonces, yo pienso que las preguntas no es el problema. El problema son, a veces está en uno mismo el problema, ¿ya? Entonces, yo creo que uno tiene que salirse un poco de la burbuja. Nosotros los científicos, imagínate, el privilegio que tenemos de trabajar en lo que nos gusta, de que tengamos becas para poder hacer investigación, de que podamos salir al extranjero, y cuando uno se sube a una micro, por ejemplo, yo que ando en micro todo el tiempo, yo me doy cuenta de que hay muchos problemas en el país. Entonces yo digo claro, o sea, pucha, nos podemos quejar eternamente de que no nos tratan bien, pero en realidad uno también tiene que pensar, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo yo por el país? Que es un poco la pregunta que... Y ahí, claro, la respuesta es medio difícil, porque en realidad uno dice que lo va a tratar de hacer bien por el país, pero ¿cuál es el resultado concreto? Por ejemplo, una vacuna podría ser un buen resultado. Claro. También un bonito paper de investigación, ¿no es cierto? Un nuevo descubrimiento. Entonces, las preguntas no tienen límites, las preguntas, todo lo que tú quieras. Muchas gracias. Ya, ahora voy a hacerles una pregunta a los tres y pueden responderme los tres o ahí ustedes deciden. Vámonos a los límites dentro de la propia práctica de la investigación. Tenemos mecanismos fundamentales para hacer ciencia de calidad. Uno de los más importantes es la revisión por pares.
Sin embargo, hemos visto trabajos que llegan a publicarse con errores importantes, manipulación de datos e incluso imágenes generadas con inteligencia artificial. Si nuestros propios mecanismos pueden fallar, ¿cómo construimos confianza en la ciencia sin caer en el discurso de que hay que creerle a los científicos? Bien filosófica su pregunta. Bueno, si me permite dar mi opinión. Yo creo que hay varios niveles de complejidad en estos temas. El tema de lo que tú mencionas, de las publicaciones, no tiene que ver solamente con la ética y de cada uno en particular, tiene que ver también tiene que ver con un sistema, ¿ya? Eso es innegable. O sea, claramente hay un sistema de editoriales, ¿no es cierto?, que en el fondo privilegian un cierto negocio y eso ha permitido una explosión enorme de publicaciones, porque en el fondo existe una presión en la competitividad para validarte de tener que publicar. No solamente como individuos, como instituciones, como universidades, como centros de neurociencia o inmunología. Hay una presión constante y eso ha distorsionado en cierta medida el valor que tiene la publicación, que era la comunicación de observaciones y datos que sirvieran para su validación, reproducción y fomentar el conocimiento. Esa es una crisis y yo no tengo una forma realmente de abordarla que sea así como súper concreta, pero hay una explicación respecto a eso, más allá de lo ético y lo moral, ¿ya? Y por otro lado, también creo que la tecnología y las capacidades, el salto tecnológico que se ha producido quizás en los últimos 20 años respecto a la capacidad de análisis de datos, ¿no es cierto?, que escapan a la comprensión de un solo individuo, porque la máquina hoy día puede tomar datos y entregar, lo que te va a entregar es una observación, una correlación que tú no la podías vislumbrar porque son tantos datos y en todas las áreas, ¿qué se llama? En la inmunología, en la citología, en la astronomía, son millones de datos. Entonces, tiene que haber también una discusión respecto a un cambio de paradigma de cómo se genera la ciencia y cómo se produce un mayor intercambio más allá de las disciplinas y más abocado a temas específicos que tengan algún impacto real. Ahora, eso no significa la mirada utilitarista de que cada científico tiene que crear una vacuna contra el cáncer porque si no, no vale. No es eso. Tiene que ver con cómo cada uno de nosotros tiene una responsabilidad colectiva de poder vincularse, como lo hacen ustedes en este centro, para responder preguntas complejas que no se resuelven solamente con un experimento. De acuerdo. ¿Podría hacer una...? Sí. Bueno, aquí esto tiene que ver con como un poco los límites éticos de la ciencia. Claro. Y en el fondo, tal vez, bueno, estoy de acuerdo que en el fondo hay una cuestión personal, pero también hay algo que tiene que incluirse en los programas de estudio. Por ejemplo, yo reconozco que nunca tuve, por ejemplo, un curso de ética Claro. en la universidad, ¿no? Y obviamente que uno le enseñan desde chico que no tienes que mentir, ¿no es cierto? Eso es parte obvio, ¿no? Pero a veces hay cosas que, bueno, hay que reforzar, ¿no? Y a lo mejor esas cosas deberíamos incorporarlas más en los programas de estudio, también en los programas de los doctorados, porque es un tema y ahora con la inteligencia artificial se requiere realmente una enseñanza de cómo utilizarla para no engañarnos a nosotros mismos. Y por lo tanto, obviamente, que se requiere por ahí, digamos, que haya incorporación de esos temas en los programas de estudio. Creo que eso sería bastante importante que lo incorporáramos, ¿no? Gracias. ¿Quieres hacer algún...? Sí, algo muy breve porque estoy de acuerdo con lo que han planteado mis compañeros de discusión aquí. Yo creo que es bien importante fomentar en todos los estudiantes de ciencia, tanto ciencias exactas, naturales, ciencias sociales, humanidades, no diría el problema, el tema de la ética, porque a mí hace poco me tocó estar en un panel de educación superior del gobierno pasado y siempre puse mucho énfasis que había dos cosas que eran súper importantes que tuviéramos en cuenta al formar nuestros estudiantes: la creatividad y la ética. Gracias. Muchas gracias. Ya,
Ahora vamos a pasar al bloque 2. El bloque 2 vamos a hablar de la ciencia básica a la ciencia aplicada. ¿Cómo cruzamos ese puente? Y quiero partir con Agustín, precisamente porque representa muy bien cómo se hace investigación transicionando entre estos dos mundos. Solemos hablar de ciencia básica y de ciencia aplicada como si fueran dos lugares distintos y necesitáramos construir un puente entre ambos. Desde su experiencia, ¿esa separación existe de una forma así tan clara? ¿En qué momento una pregunta básica se transforma en una pregunta aplicada? Y si ese camino se puede planificar o muchas veces descubrimos esa aplicación después de ya haber generado el conocimiento. Qué buena pregunta, porque en realidad yo no debería estar sentado aquí, porque no creo que sea la persona más adecuada para responder eso, porque en realidad voy a responder algo súper honesto. O sea, nosotros llegamos a hacer cosas aplicadas simplemente por, bueno, serendipia, como llaman, y por necesidad. ¿Ya? La necesidad se generó porque hubo un momento en donde yo no me gané un fondecito. ¿Ya? Y uno necesita financiar su laboratorio, porque el laboratorio no es solo uno, sino que hay gente también y uno tiene ese otro estrés, ¿no? Ya no es solo uno, son personas que trabajan con uno y hay que financiarlo y hay que mantenerlo. Serendipia, porque lo que yo estaba haciendo como ciencia básica, entre comillas, me llevó a un momento en donde había un artículo que nos rechazaron, entonces, y no tenía plata para hacer los experimentos que nos pedían, entonces, entre medio tenía un colega, que es estudiante de doctorado en ese momento, que ya había terminado, que es Ricardo Seriani, ya les voy a contar la historia, ustedes lo conocen. Y Ricardo Seriani, y bueno, yo estaba... Entonces con Ricardo, tuvo su otra historia, él tampoco había ganado un proyecto postdoctoral, ¿ya? Entonces yo tenía un estudio con fibroblasto, en Gun Healing, típico estudio de Gun Healing en fibroblasto. Entonces ahí teníamos una investigación porque estábamos estudiando unas mutantes de sordera, nada que ver con la piel. ¿Ya? Y de repente Ricardo resulta que había trabajado con mi querida colega ahí que está decana de la Facultad de Farmacia, Caroline Weinstein, haciendo un parche mira eso. Y como nosotros teníamos un estudio con los fibroblastos, hicimos un vínculo y teníamos a Ricardo que le puso todo el esfuerzo para partir con unos proyectos que los primeros los hizo Ricardo y después nos ganamos un Fondef y después nos ganamos un segundo Fondef y está avanzando súper bien el trabajo, pero básicamente fue serendipia, necesidad y los contactos que teníamos, las relaciones que teníamos. Así, esa es la verdad, no hubo nada planificado, ¿sí? Así que lamento que no haya sido tan... No, o sea, por eso... Tan wow, ¿cómo se le ocurrió eso? Así fue. No, la verdad es que por eso mismo usted está acá, porque representa esa transición sin haber pensado. Sin haberlo pensado, claro. Exactamente. Gracias. Así que muchas gracias por la respuesta y por la sinceridad y la transparencia, que yo creo que igual es súper importante para todos los que nos estamos formando, saber que el camino no es solo pedregoso, sino que hay que rebuscársela sí o sí. Cecilia, hoy existe una presión creciente para hablar de impacto, innovación, transferencia y aplicabilidad. Son objetivos importantes. Pero quisiera preguntarle desde el otro lado de la discusión. ¿Corremos el riesgo de exigirle a la ciencia que demuestre demasiado pronto para qué va a servir? Me explico con otra pregunta. ¿Cómo justificamos ante una sociedad con necesidades urgentes invertir recursos en preguntas cuyo beneficio quizás no veremos en 5, 10 o incluso 20 años? Esa es una pregunta absolutamente fundamental. Si uno piensa en la evolución de los seres humanos, desde que estamos en este planeta como especie, siempre hemos hecho dos cosas. Hemos investigado y tratando de entender el mundo en que estamos, el universo en que estamos,
Piensen ustedes en la astronomía, los mayas por una parte, los egipcios, los caldeos, toda la gente que hace muchos años empezó a tratar de entender qué eran esos puntitos luminosos que veían en el cielo. Y gracias a eso hemos avanzado a lo largo de los siglos, y es como decir, ciencia básica es parte, generar conocimiento, ciencia básica es parte absolutamente esencial de ser un ser humano, es como el arte. ¿Cuál es el valor económico del arte? O sea, es parte de nuestra cultura, es parte de nuestro ser como especie. Entonces, ciertamente, algunos conocimientos que estamos generando por este espíritu indagatorio que tenemos dentro nuestro, van a generar recursos y aplicaciones prácticas. Pero no se le puede pedir a esto que todo lo que hagamos tenga un beneficio inmediato ya y que represente un valor económico. Eso es una ceguera. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora voy con Flavio. Su trayectoria nos permite mirar el problema desde el otro extremo. Su trabajo en inmunoterapia ha logrado recorrer un camino que en Chile sigue siendo poco habitual, desde investigación experimental hasta ensayos en pacientes. Si en Chile somos capaces de producir conocimiento de calidad, y que es un poco lo que mencionó al final de la charla, ¿dónde se rompe normalmente esa cadena antes de llegar a una aplicación? ¿Nos falta financiamiento, regulación, infraestructura, industria, capacidad de asumir un riesgo o una coordinación entre todas las piezas? Una coordinación entre todas las piezas. Lo que pasa es que sí, yo creo que nosotros tenemos la tendencia en nuestro cerebro a categorizar, ¿no es cierto? Cuando uno toma la sangre, cuando nosotros sacamos sangre a un paciente y la separamos lo que se llaman los glóbulos blancos. Si nosotros miramos los glóbulos blancos ahí en el microscopio, nos damos cuenta que son todos redondos, casi todos iguales. Y uno, si no hace una tinción, una marcación o algo, muy difícilmente va a poder distinguir uno de otro. Y lo que uno está haciendo definiendo como una dendrítica o un linfocito, son elementos caracterizaciones que uno le otorga. Lo mismo pasa con la ciencia. La ciencia es ciencia, utiliza el método científico en algunos casos y en otros casos utiliza las conjeturas, las ideas, la curiosidad, etcétera, porque la ciencia se ha hecho antes incluso que el método científico. Entonces, cuando nosotros pensamos que la ciencia es todo eso, la aplicación o no tiene que ver con los fines que uno está persiguiendo en un momento determinado. Puede ser, quiero saber si el flujo de calcio entra más o menos en esta célula, o puede ser, quiero curar a un paciente. La motivación es similar y el método que hay que utilizar es el mismo. Entonces, cuando estamos hablando de un país que necesita ciencia en general, para poder llegar a la aplicación y a soluciones tiene que mirar desde el punto de vista sistémico. O sea, nosotros necesitamos todo, necesitamos más doctorantes. Necesitamos más interacción, más interdisciplina, como estos centros que existen hoy día, ¿no es cierto? Los centros que estamos actualmente. Menos investigación individual, más investigación, porque de ahí van a salir las ideas, la que nació del profesor, la nuestra también, porque yo fue a través del estudio de las células de estos glóbulos blancos, y un médico que dijo, oye, ¿por qué no la ponemos a los pacientes? Empezamos a estudiar esta cosa aplicada. Entonces, no hay una diferencia tan grande, pero sí yo creo que en Chile hay un énfasis que quiere hacer esta división de forma bastante, digamos, no honesta, porque genera que la población tenga una mirada despectiva sobre unas ciencias sobre otra. Que diga, es más valioso lo que está haciendo, no sé, pues el que está inventando una inteligencia artificial o algo que el que está investigando sobre un canal de un guión, ¿me entiendes? Porque no, ¿por qué? Si yo no lo entiendo no va a servir para nada, pero es ridículo porque la inteligencia artificial no la entiende nadie tampoco. Entonces, yo creo que tiene que ver nosotros, y ahí me planteo yo, así como con derecho a réplica, yo realmente creo que el país se merece más. No tiene que ver con que seamos un país medio pobre, que haya gente pobre que no tiene casa, porque eso yo lo entiendo. Y eso genera una motivación de vida también, en poder generar algún tipo de expresión política, por ejemplo. Pero la ciencia es un elemento que necesitamos para el desarrollo del país, para que no haya esa gente pobre. Porque si nosotros pensamos que nos conformamos y que estamos solamente quejando, no es verdad. Tiene que ver con, nosotros tenemos capacidad de Producto Interno Bruto, cobre,
metales preciosos para poder tener una ciencia de mayor nivel. Eso es indiscutible. Países más pobres que nosotros tienen más inversión en ciencia. Entonces, tener eso es una necesidad. Y por eso no es quejarse, es demandar un progreso para el país. Y si no lo defendemos nosotros, que sabemos, entonces la gente no va a poder nunca optar a una sociedad un poco más justa o un poco mejor. Muchas gracias. Y me va a salir de nuevo del libreto. Qué agradable es escucharles, es inspirador y es súper empoderante para nosotros que somos más jóvenes, escucharles a ustedes como firmemente decirnos, chicos, sigan dando la pelea, chicos, tenemos que seguir haciendo ciencia, tenemos que seguir metiéndonos ahí, porque es importante para la sociedad. Ya, cerrado esa salida del libreto, voy a hacerles una pregunta a los tres, que tiene que ver también con lo que hemos estado conversando. Cuando hablamos de transferencia, parece que esperamos que el investigador sea capaz de recorrer todo ese camino, desde la ciencia básica a la ciencia aplicada. Hoy un científico debe investigar, publicar, formar estudiantes, competir por fondos, administrar proyectos, comunicar, y además muchas veces se espera que sepa patentar, emprender y relacionarse con inversionistas, empresas y qué sé yo. Desde su perspectiva, ¿estamos exigiéndole demasiados roles al investigador? ¿Es el científico quien debe llevar su descubrimiento hasta el mercado o necesitamos un ecosistema de transferencia que sea más especializado y que tome ese conocimiento y que lo pueda hacer avanzar? Esa pregunta es para todos. No sé quién quiere responder primero. ¿Puedo partir? Sí. Bueno, yo creo que nadie puede hacer todo bien al mismo tiempo, ¿no? Entonces uno siempre tiene que basarse en la colaboración. Aquí hablábamos de la colaboración. Y yo voy a dar el ejemplo de nuestro centro, ¿no? O sea, yo creo que nuestro centro tuvo un antes y un después desde el momento en que se decidió generar una oficina de transferencia tecnológica, porque resulta que ahí había personas especializadas que nos ayudaron en el lenguaje de los proyectos llamemos proyecto aplicado. A mí no me gusta eso, porque lo hemos conversado ahora, la ciencia es una sola, en realidad tú puedes hacer buena ciencia o mala ciencia, se puede aplicar o no, pero es ciencia, ¿no? Entonces, yo creo que es importante un poco separar ciertas las funciones y el investigador, el científico hace la investigación, ¿no es cierto? Y tiene que hacerlo lo mejor posible, con pasión y con rigurosidad, pero tiene que haber un grupo de apoyo, que más que apoyo es casi un socio, que te ayuda a llevar estas cosas al lenguaje comunicacional, podríamos decir, que entienden los empresarios, que entienden los políticos, que entienden la gente con la que uno tal vez no conversa tanto y que tal vez uno debería aprender a conversar, si yo lo reconozco. Pero nosotros tenemos una oficina de transferencia tecnológica y el centro, una vez que se generó esa oficina de transferencia tecnológica con el otro milenio, desde ese momento nosotros empezamos a adjudicarnos proyectos de lo que se llaman I+D, o sea, FONDEF, tuvimos Corfo, después nos ganamos, qué sé yo, otros proyectos más, y hay uno ahora recientemente del gobierno regional, o sea, y eso es porque ahí sí hubo una planificación, ¿te das cuenta? O sea, yo no tuve planificación para lo mío, pero el centro tuvo la planificación de tener una oficina de transferencia tecnológica y cuando surgió esta posibilidad, entonces nosotros teníamos un apoyo. Y ese apoyo no lo tienen muchos colegas en otros lugares, de la misma universidad o de otras instituciones. Y es fundamental, porque si tú no tienes ese apoyo, te vuelves loco, no puedes hacer nada. O sea, son reuniones todo el tiempo para ver cómo se, qué sé yo, rinden las plazas, todo ese tipo de cosas, ¿ya? Y así que es fundamental. Así que no, uno no tiene que saber de todo. Tiene que saber varias cosas, pero no creo que tenga que saber de todo. ¿Ya? Quisiera retomar una idea que ya planteó Flavio, es que es muy importante establecer colaboraciones entre la gente que está generando los conocimientos más básicos, los que tienen las capacidades para aplicar estos conocimientos. Te doy el caso de la astronomía, por ejemplo, en que se genera una cantidad tal de datos que junto a los astrónomos hay todo un grupo de gente que son especialistas en manejo de datos. ¿Me fijas? Entonces, si pudiéramos, y yo siempre he pensado que
sería una idea genial, tener centros que tengan una red a lo largo de todo el país y que incorpore gente de todas las disciplinas. Sería un gran avance para generar conocimiento, tanto en temas, podríamos decir, más básicos, como quizás generar soluciones que se puedan aplicar a más corto plazo a problemas país. Muchas gracias. Yo quiero continuar con el ejemplo del centro y esa decisión de generar una estructura para el apoyo a la transferencia. Porque me parece que ahí está la clave de lo que estamos hablando, en el sentido de la planificación y de la mirada estratégica. Muchas veces en Chile hemos diseñado políticas bien intencionadas y que por no estar articuladas con una mirada estructural, fracasan. Por ejemplo, tenemos el tema de las becas Chile. Fue un salto enorme en las becas Chile, que pudiéramos formar gente en grandes cantidades, mucho más que lo que hacíamos antes. Pero no se acompañó con ninguna política de reinserción, con ninguna política de desarrollo de la ciencia en otros ámbitos. Tenemos, por ejemplo, en la Universidad de Chile nosotros creamos en un momento la Oficina de Transferencia Tecnológica para generar apoyo a las patentes. Pasamos de, no sé, tantas patentes, pero si no existían otras estructuras para poder transferir esas patentes, no se iba a poder hacer nada. Entonces, en general, lo que nosotros hemos transitado son iniciativas que miran los problemas en forma específica y plantean programas de solución para ese problema, pero no estamos buscando una mirada integral. Y yo creo que eso es lo que nos ha faltado. Y eso en todos los niveles, desde el nivel país hasta el nivel de estructura como los centros. Un centro, obviamente, que va a ser mucho más exitoso en el tema de la transferencia que un investigador individual, porque el investigador individual puede tener suerte 1, 2, pero no va a tener suerte 100. Esto estadísticamente no va a dar. En cambio, si tú tienes las capacidades desarrolladas, probablemente vas a tener más de 3 o 4 proyectos, digamos, de aplicados que tengan éxito. Entonces, lo mismo pasa a nivel país. Yo creo que tenemos que tratar de avanzar en una mirada que sea más compleja respecto a las brechas y barreras que tenemos como país para poder dar ese salto, porque va a ser todo, y no se requiere 10 veces más fondos, y no es eso, ¿me entiendes? Es una cuestión un poco más compleja que eso. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora al bloque 3, el último bloque. Y en este bloque vamos a conversar sobre el futuro que construimos. Hasta aquí hemos hablado de aquello que nos limita y de cómo logramos o no llevar ese conocimiento más allá del laboratorio. Ahora ya no queremos pensar en el límite de la ciencia, sino en qué ciencia queremos construir a partir de esos límites, que más o menos hacia allá es donde hemos ido conduciendo la conversación. Hemos hablado de bastantes problemas, pero sería injusto mirar la ciencia chilena solo desde aquello que nos falta. Desde sus perspectivas y propias experiencias, esta pregunta es para los tres. ¿Qué hemos hecho bien? ¿Qué elementos de nuestra comunidad científica, de nuestras instituciones o incluso de nuestra manera de hacer ciencia deberíamos cuidar y no perder mientras intentamos cambiar el sistema? Yo voy a partir con un solo ejemplo y bien cortito. Yo creo que uno de los momentos, creo yo, donde tuvimos que la comunidad científica rendir cuenta fue durante la pandemia. Durante la pandemia, todos los temas individuales que cada uno tenía se supeditaron al problema principal, ¿no es cierto?, que era el tema de cómo combatíamos la pandemia. Y se hicieron desde muchos áreas de la ciencia, desde los que ingenieros, desde los epidemiólogos, los inmunólogos informando, los virólogos, los exámenes de PCR, la búsqueda de soluciones para las carencias que habían en ese momento, la orientación. Yo creo que en ese momento la ciencia demostró, y yo creo que el país lo percibió como algo necesario. Pero claro, uno dice, cuando estamos en la pandemia esto va a cambiar para siempre, pero al final nada cambia, al final nuevamente se pierde eso. Pero yo creo que esa pasión es como la demostración de que en algún momento sí podemos servir los científicos, y ustedes los jóvenes científicos aún más. Y yo creo que esa es hay una organización, una ética científica en Chile que yo creo que es superior a otros países de un nivel de desarrollo similar.
¿ya? Tenemos como una mayor experiencia respecto a cómo afrontar este tipo de problemas. Y lo vemos en el día a día, o sea, cuando uno se va a trabajar a un centro desarrollado y necesita un reactivo y le llega al otro día y acá tiene que ir a buscarlo a la aduana, bueno, aquí ¿sabes? Tiene que ir a la aduana a retirar sus panexinas, bueno, esa resiliencia que tenemos también es una característica de nuestra, digamos, comunidad científica. Yo creo que eso es lo positivo que tenemos. Muchas gracias. Sí, yo quisiera agregar, y estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir Flavio, quisiera agregar que en este momento en Chile tenemos una fortaleza en la formación de nuestros científicos, que es de muy alta calidad. O sea, la gente que sale de acá, por ejemplo, con un doctorado y va a hacer un postdoctorado fuera, le va estupendamente bien porque tiene una formación muy completa. Entonces, ese talento lo tenemos que, no iría a usar porque esa no es la palabra, lo tenemos que tener en Chile y apoyar la generación de conocimiento por todos estos jóvenes que se han formado acá, ojalá también algunos de los que se han formado por Becas Chile, pero no solo, y en esto yo tengo una visión un poco más internacional, yo creo que tenemos que establecer muchas más redes colaborativas, no solo a lo largo del país, sino que con el extranjero. Internacionalizar mucho más la ciencia chilena de lo que tenemos ahora. Si la gente no puede volver, ¿por qué no establecer redes con ellos que están afuera? ¿Ah? Que reciban a estudiantes por pasantías en sus laboratorios, que tengamos programas de postdoctorado conjuntos, Chile y el extranjero, que tengamos también la posibilidad de que todos nuestros becarios de doctorado puedan salir y por hacer estadías y volver a Chile y tener generación de conocimiento conjunto. Eso solo nos va a enriquecer. Absolutamente de acuerdo. Muchas Sí, bueno, gracias. estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho y además quisiera agregar un poco de que, un poco en línea con lo que dice la profesora Cecilia, es que hay que cuidar también, pienso yo, nuestras universidades, porque la verdad que las universidades son el semillero de los científicos y hay que cuidarlas. Yo creo que ahí también hay un desafío y un riesgo en estos momentos, porque necesitamos, ojalá, más becas, pero también necesitamos mejor infraestructura en las universidades. Hay muchas cosas que todavía podemos y necesitamos y tenemos que cuidar, porque la investigación en Chile se hace en la universidad. Ahora, como tú preguntabas también a futuro, o sea, como yo me imagino a futuro, yo me imagino más como una cosa, como un ideal, podríamos decir. O sea, yo creo que hay que mantener, por supuesto, la independencia que tenemos para hacer la investigación en lo que nos gusta, pero también yo me imagino un entorno en el cual más personas, por ejemplo, instituciones privadas, empresas, hagan investigación y puedan contratar a científicos como ustedes, por ejemplo, que pueden trabajar a lo mejor en alguna institución ya como privada, alguna empresa, alguna industria, para desarrollar algo. En ese momento ya Chile sería un país más maduro desde el punto de vista científico, porque ahora la ciencia la hace principalmente las universidades, pero en realidad en Chile, pero en realidad en otras partes del mundo se hace mucha ciencia en otras instituciones que no son universidades, y yo creo que esa parte es un desafío y yo me gustaría que llegáramos a algo así, porque mejoraría claramente el nivel completo del país. Entonces, eso, cuidado con cuidar nuestras instituciones básicas, que son las universidades, porque ahí es donde nacen los científicos. Muchas gracias. Ya, para finalizar, les quiero pedir una reflexión a cada uno. Considerando que aquí en nuestro meeting se reúnen personas de distintos grados académicos, investigadores jóvenes, estudiantes de pre y postgrado, que se ocuparán del futuro de la ciencia, ¿qué consejo o recomendación nos darían en esta época en que la investigación influye cada vez más en las decisiones sociales, sanitarias, tecnológicas y políticas? ¿Puede un científico limitarse hoy a investigar y publicar? ¿O las transformaciones sociales, tecnológicas y políticas vinculadas a la ciencia nos obligan a salir del laboratorio y participar activamente de la conversación pública? Voy a arriesgar yo con la primera pregunta. Bueno, yo voy a responder una cosa que a lo mejor es políticamente incorrecto. Yo creo que para un científico, y si tú estás haciendo ciencia, dependiendo de el tipo de ciencia que tú hagas, no necesitas
hacer eso que tú me acabas de decir. O sea, no sé, un físico teórico puede estar cerrado en su oficina tratando de descubrir, qué sé yo, no sé, la ecuación que va a unir la física cuántica con la mecánica tradicional. Y está bien, y a lo mejor va a ser un gran descubrimiento y en 50 años más vamos a estar usando sus fórmulas para movernos por el mundo. Así que no se necesitan, no es necesario. Ahora, yo como ser humano siento que lo que hacemos nosotros, al menos la parte, nosotros que hacemos esta ciencia más biológica, ¿no es cierto? Y sí, necesitamos salir porque tenemos que conocer. También la biología tiene que ver un poco con la ecología, y la ecología no solamente es la ecología de los animales, sino que cómo se mueven, interfieren las personas. Entonces, yo creo que sí, nosotros tenemos que conocerlo, pero hay muchos científicos que a lo mejor no necesitan eso para hacer buena ciencia, ¿ya? Es el tema. Pero sí para ser buenas personas, a lo mejor, eso es otra cosa. Muchas gracias. Sí, yo quisiera agregar también que hay un aspecto que no hemos tocado hasta ahora que tiene que ver con el prestigio del país. La generación de conocimiento aquí en Chile es reconocida ampliamente, no solo en América Latina, sino que también en otros países. Y eso, por ejemplo, como lo dije, se demuestra por la forma como son acogidos nuestros estudiantes cuando van afuera, ¿sí? Que todo el mundo dice que son excelentes, tienen una formación muy buena. Y además, esta capacidad de resolver problemas sin tener que recurrir tanto a comprar las cosas, sino que de alguna manera nosotros estamos formados en condiciones un poco difíciles, en las cuales hacer ciencia en Chile no es tan fácil como hacerlo en Estados Unidos o en algunos países europeos. Entonces estamos acostumbrados a resolver los problemas con que nos encontramos, digamos, para avanzar en nuestros experimentos. Entonces, todo eso hace que tengamos el potencial, y que a mí me dolería mucho que lo perdiéramos por las amenazas que estamos teniendo actualmente para el desarrollo de la ciencia en el país. Tenemos un potencial enorme para ser un país que realmente pudiera generar conocimientos que pueden ser aplicados pronto o a más largo plazo, o quizás nunca. Pero como lo dije antes, hacer ciencia, generar conocimiento, es como ser artista y generar obras de arte. Muchas gracias. Bueno, yo creo que la ciencia, el ejercicio de la ciencia, como cualquier actividad humana, tiene una faceta social muy importante. Tiene una faceta social, porque incluso el más ensimismado de los científicos en algún momento requiere mostrar su trabajo a otros científicos para que se lo validen. O sea, nadie puede ser científico solo, tiene que estar en un contexto. Al estar en un contexto y ser parte de una sociedad y tener un conocimiento profundo en un área determinada que la mayoría de los demás no tiene, genera una responsabilidad también. Ahora, no es una obligación. Yo creo que cada uno tiene sus propias formas de cómo expresa ese ser social, ya sea en el deporte o en la cultura o en la misma ciencia, pero no es incompatible. O sea, para ser un buen científico no se necesita ser una persona totalmente ensimismada o no querer meterse en ningún tema que sea un poco más amplio de lo que es su propia disciplina. Yo creo que se necesitan más científicos en el debate público. Yo creo que se necesitan. Porque ahí hay una mirada que no parte solo de una opinión ideológica, sino que parte de ciertos saberes que están basados en evidencia, ¿no es cierto? Y que pueden servir para la toma de decisiones. Porque si no lo hacemos, si ustedes no lo hacen, son otros los que llegan a tomar las decisiones. Y sabemos cómo son otros, porque tienen otros principios. Entonces, por eso es importante que uno por lo menos se lo cuestione. Pero claramente hay etapas en la vida. Pues hay una primera etapa cuando uno está más joven, tiene que concentrarse mucho en lo que está haciendo para poder tener una validación respecto a sus capacidades. Pero más adelante, yo le digo, ninguno va a querer permanecer solamente en ese estatus. Van a evolucionar a tratar de incidir un poco más en su entorno, en la universidad, en las políticas institucionales, o en las sociedades científicas, o en el barrio, en la comuna, donde esté. Entonces yo no lo veo como una incompatibilidad.
Muchas gracias por esta conversación súper necesaria y súper álgida también. Ahora vamos a abrir el espacio a las preguntas del público. Disponemos de 15, 20 minutos para preguntas. Aquí va, chicos, los micrófonos, porfis. Allá John tenía la mano levantada y atrás fue el primero en levantar la mano. Bueno, primero felicitarlo a Constanza porque lo hizo súper. Muchas gracias. Te pasaste, ¿eh? No, realmente. O sea, muchas gracias. El lindo tener estudiantes. Mira, yo quería empezar para generalizar un poco la discusión, porque a mí nuestra facultad de ciencias está muy rayada, ¿cierto? Uh-huh. Entonces yo una vez dije, hay un solo grafiti que no borraría. Y una frase del Che Guevara que dice, un pueblo ignorante es fácil de engañar. Entonces, lo que pasa es que yo creo que lo que estamos hablando, la cultura es una sola. Sobre todo ahora, lo que está pasando en este país, no es solo la ciencia que está acá, sino que son las humanidades, las ciencias sociales, es todo el conjunto. Y lo que pasa es que lo que nos hace ser humano es realmente la cultura en general, es la ciencia, la humanidad, el arte, porque cada una de esas cosas les da a los niños una visión creativa. Y es la única manera de tener un pueblo que sea difícil de engañar. Entonces, ese yo creo que es un punto, y esa es una decisión de Estado. O sea, eso no pertenece ni a los científicos, sino que es una decisión de Estado. Y solamente para ponerles un caso que ahora está muy mal, pero en Estados Unidos, ¿no, verdad?, se dieron cuenta que si no tenían a los mejores científicos iban a perder malamente, ¿no?, la próxima guerra. Pero la cultura se desarrolló porque Eisenhower puso millones y millones y millones de dólares en ciencia y en general en la cultura. En Estados Unidos, créanlo o no, tenía las mejores escuelas de música. La Juilliard, escuela de música, es una de las mejores del mundo. Entonces, yo creo que el país tiene que desarrollarse armónicamente en todas las áreas, porque cada una de esas áreas permite tener mejores ciudadanos. Eso es lo que yo quería decir para comenzar. Segundo, algo que realmente me preocupa mucho es esta xenofobia, porque es xenofobia no permitirle a los estudiantes de afuera que, recortando que el que fundó nuestra Universidad de Chile es un venezolano, ¿no es verdad?, de partida. Y yo creo que eso hay que... Pero además es pura ganancia, ¿no es verdad? Porque primero es una generosidad recibir a todos nuestros hermanos que están en países en condiciones deplorables, venezolanos, cubanos, etcétera, ¿no es verdad? Y segundo, muchos de esos que vienen para acá después son presidentes o cosas así de otros países, es pura ganancia. Entonces, eso es lo que uno tiene que defender. Pero yo creo que no lo tenemos que defender como científicos porque somos 5 pelagatos, cada uno lo defiende como ciudadano, ¿no es verdad? Y esos espacios son los que no tenemos que perder. Yo creo que entonces, eso quería decirles porque realmente me siento que cada vez nos están como acostando más y haciéndonos más pobres en nuestro pensamiento. Muchas gracias, profe, por esa visión tan humana también, que creo que la necesitamos mucho hoy en día. Allá el profe John, allá hay una pregunta de Álvaro, si pueden pasarle el micrófono de ahí, porfis. Allá hay un micrófono. No se escucha. Bueno, muchas gracias. Gracias por la discusión y esta oportunidad de oír opiniones de gente que sabe lo que pasa en el mundo. Yo terminé la licenciatura y el magíster y me fui a Gringolandia por 20 años y llevo 20 años de vuelta aquí. Estoy en la tercera, 20 años, ¿ya? La tercera fase. Y desde que me fui de Chile, y en realidad desde chico, Chile ha sido un país que exporta piedra e importa alambre, ¿ya? Cuando yo me fui y ahora la mayoría del ingreso de Chile viene de cobre, como 55%. Y nosotros como científicos, algunos trabajamos en áreas que tienen posibilidades de una pata aplicada y eso
Por suerte que la hemos aprovechado en el centro. Pero esa es como la carta que puede poner la ciencia, ¿ya? Y de alguna manera se olvida que en la mayoría de los países, la mayoría del financiamiento de ciencia viene de las empresas. Entonces nosotros nos obligan a ser más aplicados, pero parece que las empresas no tienen esa responsabilidad. ¿Cómo creen ustedes, letrados panel, cómo creen que se les puede forzar la mano a las empresas, a no solo irse a la cochihuahua con los proyectos Corfo, sino que realmente contribuir al desarrollo de Chile, no solo en términos de producir un alambre mejor, sino que realmente desarrollar conocimiento? No sé quién va a contestar. A ver, uno de los hechos factuales es que la inversión privada en ciencia y tecnología en Chile es baja. El 80% aproximadamente proviene de fondos públicos, fondos del Estado, y eso es una realidad. Y ahí hay diferentes visiones. Yo tengo la mía. Yo creo que esto de la inversión privada en proyectos de investigación en ciencia y tecnología se da en los países donde es rentable, donde es más rentable y más necesario la innovación y el desarrollo para la competitividad que el poner la plata en especulación económica. Y en Chile, lamentablemente, no hemos... ¿Y cómo uno logra ese cambio cultural? Lo logra de dos formas. Uno con un aumento de impuestos, ¿no es cierto? Y otro con incentivo económico a las inversiones. Ninguna de las dos cosas se están haciendo en Chile. Estamos por otro lado, o sea, estamos bajando el impuesto a la grande empresa, ¿no es cierto? Bajándole los impuestos, y por otro lado no estamos generando incentivos de esa recuperación de impuestos que van a tener ahora con esta disminución para que les convenga que se reinvierta en ciencia y tecnología. Eso es lo que han hecho la mayoría de los países. O sea, así es como se fomenta no es que los privados de acá sean más malos que los privados de otros países, sino no tiene que ver con eso, tiene que ver con cuánto le conviene o no. Lo que a mí a veces me parecía que era una posibilidad y que se hizo en países nórdicos, por ejemplo, es que el Estado genera algún tipo de proyecto, ¿no es cierto?, donde participa generando ciertas garantías, particularmente en regiones, y que invita a los privados a participar en proyectos público-privados. Esa era una idea que yo he tratado como de implementar con los instrumentos que teníamos ahí en el ministerio, por ejemplo. Es una posibilidad, pero tiene que haber una convicción respecto a eso. Yo creo que el tema que usted menciona es real. Si realmente queremos que haya un aumento importante, tiene que haber una mayor inversión privada. Pero esa inversión privada depende de una inversión pública y una estabilidad dentro del financiamiento público, porque el inversionista privado no va a querer poner plata con incertidumbre de que el Estado después se va a retirar o no va a querer fomentar ciertos proyectos. Yo creo que tiene que haber un compromiso ahí del Estado para poder apalancar más fondos privados. Eso es por lo menos mi solución. Sí, bueno, yo creo que estoy de acuerdo con Flavio en el sentido de que, obviamente, para los privados el requisito principal es el retorno, ¿no es cierto?, económico, la ganancia que van a tener. Y ahí yo recuerdo algunos ejemplos en donde sí hay privados que hacen investigación en el país, o sea, en la parte como salmonicultura, por ejemplo, que hay grupos que están haciendo investigación en empresas para poder mejorar salmones o las condiciones que tienen para poder vender los salmones a mejor precio, ¿ya? Y lo mismo pasa con la fruta. Yo pienso en el caso del cobre. El cobre me parece que es un ejemplo un poco complicado, porque uno se pregunta por qué Chile no hace cátodos de cobre y vende más cátodos de cobre, por qué no tenemos más fundiciones y mandamos piedra, como dices tú. Y ahí yo creo que hay un problema, porque el país firma contratos, tengo entendido, con China o Estados Unidos, con no sé qué. Entonces, la única forma de vender esa piedra o que te la compren es que te la compren como piedra, ¿ya? Entonces, yo creo que hay un problema que tiene que ver con los contratos. Por eso es que el cobre lo deberíamos sacar incluso ¿cómo se llama?, de nuestro ingreso, digamos, contable, porque es otro tema. Entonces yo creo que el asunto tiene que ver con el retorno económico, y las empresas cuando tienen una necesidad lo van a hacer.
O sea, los salmones lo están haciendo, la fruticultura lo están haciendo, hay semillas que hacen en Chile y que producen en Chile que ahora se las llevan a Perú y los peruanos en poco tiempo más nos van a vender mucha más y mejor fruta que nosotros, pero aquí se ha hecho desarrollo, en la minería también se hace desarrollo, lo que pasa es que no se ve mucho, pero no sé, yo creo que las políticas tienen que ver con que se usen bien los impuestos, como dice, no tanto para bajar los impuestos, sino que para que inviertan en investigación. Eso sería lo ideal, ¿no? Tenemos espacio para 2 preguntas. Álvaro tenía una pregunta delante acá abajo y allá. Bueno, hola, me voy a poner un poco como el meme, no tengo en realidad una pregunta, tengo una reflexión. A propósito de lo que todos los expositores hablaron, lo que John y el profe Ramón también hablaron, en el sentido de que me parece que cuando los científicos caemos en esta, que se puede ver así, entiendo que puede no ser así, pero la gente lo ve así, cuando la gente ve que nosotros estamos haciendo una defensa corporativa de lo que hacemos, no vamos a caer bien. Y era justo lo que decía el profe Agustín, cuando nosotros empezamos a reclamar por los fondos y eso, que es válido, es muy válido, la forma en cómo la gente lo ve es que nosotros estamos pidiendo más plata para nosotros. Y justo todo lo que hablaron los expositores es, yo creo, la forma en la cual nosotros tenemos que abordar estas problemáticas desde el punto de vista de que no solamente la ciencia, la investigación aplicada, sino también el valor de la universidad es lo importante en la sociedad. O sea, acá el valor de las universidades no se puede estar midiendo por cuánta plata producen, los productos que se hacen. O sea, una universidad forma personas, forma cultura, forma conocimiento, y ese conocimiento no siempre se puede medir en términos económicos. Por lo tanto, yo creo que el problema de la ciencia en Chile y la forma en cómo nosotros deberíamos abordarlo es ese, es en pasar a ser miembros activos de la sociedad desde nuestra experiencia como investigadores, pero también en cómo nosotros nos enfocamos. Porque justamente si nosotros empezamos con eso, porque se lo he visto a muchos científicos, y se entiende cómo, por ejemplo, a la astronomía le están quitando fondos, a las ciencias sociales le están quitando fondos, entonces es entendible que un colega salga en las redes sociales ocupando su plataforma, pidiendo más fondos, reclamando eso, pero lo que la gente va a ver, lamentablemente también con cómo está la desinformación, con cómo está el populismo, no es que nosotros estamos pidiendo más fondos para algo que es válido, que lo es, sino que lo que están viendo es eso, están viendo que estamos pidiendo más fondos cuando, según les dijeron por ahí, el país está quebrado. ¿Ok? Entonces, esa es como mi reflexión. Estoy muy de acuerdo con todo lo que dijeron los expositores, con las opiniones que hemos tenido. Siento que tenemos que pararnos más desde nuestro rol en la sociedad como investigadores. ¿Qué es lo que nosotros podemos conseguir para la ciencia? Porque lamentablemente la ciencia en Chile, al igual que todos los demás ámbitos, está prácticamente colonizado por este pensamiento neoliberal que la gente lamentablemente le está llamando sentido común. La ciencia en Chile, el Fondesit que se creó en el año 1981, se creó con el espíritu de la subsidiariedad y bajo la idea de mercantilizar todo y de que el Estado te pone una bolsa de plata a cierta cantidad de científicos y vean ustedes, compitan como una startup, compitan como innovadores. Y claro, obviamente las áreas que son menos competitivas en términos económicos van a quedar afuera. Entonces, la pelea que nosotros tenemos que dar es eso, cambiar las mentes, cambiar la forma en cómo la sociedad nos ve. Eso. Gracias. Allá arriba. Sí. Bueno, yo sí tengo una pregunta. Pero valoro mucho lo que el compañero acá abajo mencionó, porque me voy a saltar también a lo que dijo el profesor Ramón, y que por ahí escuché un comentario, no sé si fue del panel, que dijo muy humanista, y que no somos humanos. Al científico a veces se trata como científico, pero no como ser humano. O sea, para mí de verdad es algo que... Yo trabajé en educación mucho tiempo, trabajé en colegios donde los cabros se tenían que tirar pecho a tierra porque empezaban a agarrarse a balazos en la pobla y corta. Y me parece súper genial que el profesor Agustín anda en micro. Yo no lo hago. Pero me agrada que lo haga porque es como uno conoce la realidad. Yo toda la vida ando en micro y escuchaba la realidad de las personas. Uno está ahí.
Porque en el laboratorio es genial, porque yo me acuerdo cuando entré al colegio a trabajar como profesor jefe 44 horas, no tenía idea qué estaba haciendo. Yo venía del laboratorio, trabajaba en microbiología, me pipeteaba, en mi ambiente aséptico solo. Habían como 3 personas en todo un edificio en la Santa María. Y después tenía a 38 cabros chicos que tenían todos una realidad, que tenían sus problemas, etc. Ahora, para cerrar con esta introducción y ir verdaderamente a la pregunta, se nos ha dicho durante milenios, desde la Grecia clásica, que la manera en que una sociedad puede cambiar es a través de la educación. ¿No es así? ¿Y qué es lo que estamos haciendo como científicos para educar? ¿Cómo nosotros estamos influenciando a la sociedad, al ser humano, que llega a su casa y tiene 84 millones de problemas y lo que hace es sentarse a ver Instagram, para que se dé cuenta de que sus decisiones puedan estar orientadas a confiar en los científicos? Porque justamente, ¿cómo nos ven en la calle? Y eso es como me veían mis estudiantes cuando yo les hablaba de ciencia. Nosotros éramos unos mendigos que estábamos pidiendo plata para hacer lo que nosotros queríamos hacer, mientras que hay un montón de personas, como por ahí creo que dijo el profesor Agustín, que están trabajando en lo que pueden, no en lo que quieren. Entonces, es genial. O sea, por algo los científicos somos tan valiosos realmente, pero ¿cómo nosotros educamos a las futuras generaciones y a los adultos, que es aún peor? Es más difícil y es más importante, porque ellos están educando también, para que le tomen el valor a los científicos y así, en los próximos, ¿cuánto quedan? ¿Como 3 años? En los próximos 3 años vayan a votar por quienes sí nos den valor y no nos quiten el valor. Eso. ¿Cómo nosotros educamos a los jóvenes y a los adultos, sobre todo a los adultos, por favor, que siempre se nos olvidan? ¿Cómo lo podemos hacer? Esa es mi pregunta para el panel. No sé quién quiere responder. Bueno, ahí hay muchas, ideas que pueden ser válidas o debatibles. Yo creo que si nos circunscribimos a los científicos, parte importante del tiempo que nosotros dedicamos en nuestras carreras es a la educación. O sea, nosotros formamos a... O sea, yo no sé si alcancé a mostrar porque me perdí en el último minuto, pero he tenido generaciones, Cecilia, muchas más generaciones de estudiantes, de grupos de investigación, que muchos de ellos hoy día son líderes de opinión en diferentes áreas. Hay un trabajo de educación constante en la labor científica, uno va formando, y por eso hay, el tema de lo que hablábamos al principio, de la ética, es una cuestión que no solamente se adquiere a través de una pizarra, también es en la ejecución práctica. Si te en un grupo donde durante generaciones hay una ética del trabajo, un orden en cómo se generan los experimentos, los controles que tiene que tener, la transparencia en la discusión de los datos, el respeto y la aceptación de la crítica. Si uno tiene esos elementos, puede de alguna forma transmitir de generación en generación unas capacidades que hoy día hablaba Cecilia, hablábamos acá, que tenemos en Chile, que están ustedes. O sea, son el ejemplo de lo que fueron las generaciones anteriores en términos de transmitirle una cierta épica, una cierta ética también. Ahora, como sociedad, como ciudadano, y aquí también lo decía, como ciudadano, obviamente, ahí estoy totalmente, como ciudadano tenemos que hacer mucho más. Tenemos que hacer mucho más, porque estamos perdiendo una batalla por la razón. O sea, lo que está primando es la no razón. Y ahí cualquier área científica, cualquier conocimiento adicional del más básico nos tiene que generar una responsabilidad de poder tratar de convencer, principalmente con el ejemplo. Yo creo que ahí hay un tema súper importante también. El ejemplo, porque la inconsecuencia está en todos lados. Pues si nosotros andamos predicando, pero por otro lado estamos con actitudes que son peores, en términos con los colegas, en términos con los compañeros de trabajo, con los compañeros de laboratorio. Entonces, claro, nadie nos va a creer. Yo estoy de acuerdo en lo primero que dijiste, pero no creo que sea una responsabilidad especial de los científicos. Yo creo que es una responsabilidad de los ciudadanos. Muchas gracias. Creo que nos queda la última pregunta que está allá en el micrófono. Sí, y finalizamos. Es una pregunta para Flavio en realidad. Te quería comentar yo que el sistema neoliberal no funciona prácticamente para que en Chile hay una inversión de la industria en lo que es el desarrollo tecnológico. En ese caso, ¿no se ha pensado otras vías de, por ejemplo, financiamiento o desarrollo tecnológico, como por ejemplo una empresa estatal privada? ¿Funcionaría algo así?
O sea, una empresa estatal que sea cooperativa, que funcione tanto, que hay una parte, no sé, que el Estado como el privado esté dentro de las decisiones de la empresa. Bueno, es que ahí hay varios modelos de desarrollo y no solamente uno solo, y eso también tenemos que discutirlo. Yo he estado en los últimos 3, 4 años visitando China y el salto en China respecto a los temas científicos y tecnológicos es increíble. O sea, no les voy a exagerar, es mucho, en décadas. Yo no estoy diciendo uno copiemos un sistema por otro, porque tiene también muchas debilidades, pero lo que sí me da a entender es que allí sí existe un esfuerzo público por generar condiciones para que los privados puedan desarrollarse. Si, por ejemplo, estamos hablando de centros de innovación en una ciudad determinada en China, el Estado genera las condiciones a través de la infraestructura, los edificios, para que empresas privadas se establezcan y tengan condiciones favorables para que la inversión en ciencia y tecnología sea más rentable que no sé, invertir en la banca, por ejemplo. Y también leyes muy específicas, o sea, leyes que ordenan y que de alguna forma ponen límite al capitalismo más salvaje, digamos. Esa es una idea que a mí me gustaría, pero yo creo que todavía estamos tan lejos de eso que a mí no me gustaría que el debate acá fuera qué es lo que creo yo y qué es lo que creen ustedes, sino que lo que tenemos hoy día no nos va a servir. Claramente, el neoliberalismo extremo no nos sirve. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos el cierre a la parte de preguntas. Quisiera agradecer al panel por esta conversación tremenda que tuvimos, por la sinceridad en sus respuestas y por la generosidad y apertura de esta conversación. A lo largo de este conversatorio hemos hablado de los límites de la ciencia desde diferentes perspectivas, pero no buscábamos solamente esto. También queríamos preguntarnos qué hemos sido capaces de construir a pesar de esas limitaciones y sobre todo qué queremos construir hacia adelante. Porque la ciencia chilena tiene mucho de lo que sentirnos orgullosos: comunidades científicas consolidadas, investigación de excelencia, conocimiento generado desde nuestro país que ha logrado trascender fronteras y quizás lo más importante, nuevas generaciones que siguen haciéndose preguntas y buscando respuestas. Así que tal vez esa sea la forma de cerrar esta conversación. Los límites existen, pero no necesariamente definen hasta dónde podemos llegar. También pueden mostrarnos aquello que todavía necesitamos cambiar, explorar y construir. Esperamos que esta conversación no se termine acá. Muchas gracias a todos.